Imagina que estás hablando con alguien y de repente sientes que la conversación cambió de rumbo. Primero estabas tranquilo, pero ahora te invade la duda. ¿Estoy exagerando? ¿Realmente dije lo que recuerdo? ¿Te sientes confundido, culpable? Incluso cuestionas tu propia memoria. Esto no es casualidad, es manipulación. Una manipulación tan sutil que casi nunca la notas hasta que ya te atrapó. Los narcisistas son expertos en distorsionar la realidad. Usan palabras comunes, frases aparentemente inofensivas, pero cargadas de un poder oculto. Hacerte dudar de ti mismo y mantenerte bajo su control. Hoy voy a revelarte 9 frases que los narcisistas utilizan para desarmarte psicológicamente. Y lo más importante, cómo reconocerlas antes de que te arrastren a su juego. Porque una vez que aprendes a identificar estas frases, rompes el hechizo, recuperas tu claridad y nadie más puede decidir por ti lo que es real. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir ahora puede cambiar la forma en la que ves cada conversación de tu vida. Estas son expresiones que suenan sin daño en la superficie, pero están llenas de victimización y control. Por hoy voy a revelar 9 frases manipuladoras que narcisistas usan para hacer que dudes. Y, más importante, cómo desmascarlas antes de demasiado tarde. La lengua es uno de los narcisistas porque no la usan para comunicarse honestamente y sinceramente, sino como un modo de manipulación y control sobre su víctima. Según el psicólogo Rama Durvasula, los narcisistas no argumentan para entender o resolver problemas, sino para destabilizar emocionalmente a víctima y asegurar que siempre tienen control de la conversación. En otras palabras, no buscan la verdad, solo buscan ganar. Incluso si eso significa distorcer la realidad o hacer que dudes. Y para lograr esto, resueltan a psicológicas como la inversión de la donde te sentir responsable por sus acciones. Usan estratégicas como el acelerador, que consiste en manipular la percepción de la realidad hasta que desvíen tus propias memorias, como minimizar tus sentimientos, haciendo que te parezcas muy exagerado o muy sensible al expresar tu dolor. Estas tácticas, repetidas sutilmente pero constantemente, erodan tu confianza, generando confusión, dependencia y la pérdida de la self-esteem. Y a la vez, puedes llegar a punto donde ya no sabes si lo sientes es verdad o si estás realmente mal. Pero el clavo es que del narcisista solo tienen poder si no las reconoces en tiempo. Cuando aprendes a identificar sus manipulativas, el espeluznado es rompido y te recuperas tu claridad. Vamos a analizar las 9 frases que usan para manipularte y cómo lidiar con ellas sin caer por su juego. Primera frase, te reaccionando. Cuando un narcisista te dice te está reaccionando, no están tratando de calmar la situación o fomentar un diálogo. En lugar, están haciendo esto para anullar su percepción y descrever sus emociones. Esta táctica es una forma de manipulación donde se hacen creer que sus sentimientos son exagerados o fuera de contexto. Según el Robin Stern, un experto en manipulación, esta estrategia aima a hacer que la víctima se sienta a punto de depender del manipulador para interpretar la realidad. Por tiempo, puedes comenzar a self-censurar, minimizar tu propia dolor y perder la habilidad de confiar en tu intuición. Por esto genera una inseguridad y una sensación de desigualdad, haciendo que la víctima más fácilmente suma a los narcisistas. Para hacer esto, más importante es reafirmar tu derecho a sentir lo que sientes. En de justificar tu propio o de irte un argumento sobre sí o reacción es válida, siente una frontera con esa persona.
No solo esto rompe el ciclo de manipulación, sino también evita a los narcisistas de tener poder sobre tu percepción. Recuerda, la clave no convencer al narcisista de estás correcta, sino que preventen de convencerte estás equivocado. Segundo, no fue tan grande de un negocio. Cuando un narcisista que no fue tan grande de un negocio, su intención no asegurarte o proporcionar una perspectiva, sino que minimizar tu experiencia y hacer que te dudes la legitimidad de tus sentimientos. Esta frase es una forma de manipulación donde se buscan invalidar su percepción y descredir su reacción. Según el Shaheda Eribe, un experto en narcisístico, esta estrategia es usada para underminar la self-esteem por hacer que ellos sientan que sus emociones son exageradas o inimportantes. Por tiempo, esta manipulación puede llevarte a dudar de tu propio juicio y aceptar la del narcisista como la única verdadera. El resultado es un progresivo desconecto de sus propias emociones y necesidades, aumentando su dependencia en el manipulador. La clave es reafirmar la validad de sus emociones y no permitir que sean minimizadas. En de justificarse o de entrar en un defensivo, establece una clara frontera con declaraciones como: era importante para mí y mis emociones debían ser escuchadas. Estas respuestas preventan al narcisista de controlar la situación y ayudan a mantener tu poder. Ninguno más tiene el derecho a definir cómo debería sentirse. Validación de ti mismo es el primer paso a romperse de la manipulación. Y tercero, puedes hacer un gran negocio. Esta es una de las tácticas de manipulación usadas por narcisistas para evitar responsabilidad y divertir atención de su comportamiento. Dicen que estás exagerando o reaccionando. Lo realmente haciendo es en elegir tus sentimientos y causar que te dudes la legitimidad de tus preocupaciones. Según el experto Dreora Rama y Durbasula, esta estrategia es parte de un patrón de gasolación en el víctima. Está condicionado a desplazar sus propias emociones para evitar conflicto con el manipulador. Por esto puede crear una dinámica en los sensores a ti mismo. Fallo para expresar lo que te molesta por miedo de ser percibido como sensato o problemático. Y esto es coberta de control donde el narcisista decide lo que valiente discutir y lo que no es. Digo esto, es crucial reafirmar la validez de tu experiencia y no permitirte que estés distraído del verdadero problema. En vez de caer en la caja de justificar tu propio, puedes responder acertadamente. No sobre hacer el problema mayor, sino sobre adrecerlo para resolverlo. Estos tipos de respuestas no solo difusan la manipulación, sino también te ayudan a reclamar tu poder por setear fronteras claras. Cuando un narcisista realiza que no distorsionar su percepción o silenciarte, perderán uno de sus más efectivas de control. 4. I never said that. Esta es una de las más destructivas, una táctica de manipulación que busca distorsionar la realidad hasta que se duden en mismos. Cuando un narcisista usa esta frase, no solo denuncian lo han dicho, sino intentan reivindicar los factos para que desmantelen su confianza en su memoria y percepción. Según el Robin Stern, autor del efecto, este tipo de manipulación crea un ciclo peligroso en el víctima. Empieza a preguntar su propia sanidad, perdiendo confianza en sus recuerdos y su habilidad de interpretar la realidad. Por la más frecuente, esta especie de denegaciones, la más vulnerable, la persona que manipula, se convierte, eventualmente aceptando la de narcisistas como la única posible verdad, incluso cuando su intuición les dice que por difusar esta manipulación es crucial para estar firme en tu posición y no caer en el trato de dudas.
En de argumentar y de entrar en un juego de justificaciones, puedes responder confiadamente con declaraciones como: sé, lo he oído y no necesito justificar mi percepción. Otra estrategia es mantener un récord de conversaciones, tanto escribiendo lo sea como en situaciones extremas, saliendo mensajes o emails. El objetivo no convencer al narcisista, sino proteger su sensación de realidad y evitar su manipulación de que te deje. Cuando el narcisista ve que no distorsionar su percepción, pierden su poder sobre ti. 5. Estás demasiado sensible. Este mensaje es uno de los tácticos sucesivos y dañantes de la invalidación usados por narcisistas. Con ello buscan hacer que creen que el problema no es su comportamiento, sino su reacción a ello. El objetivo es divertir atención de su comportamiento y hacer que te cuestiones la legitimidad de tus emociones. Según el Khalil McBride, un experto en narcisístico y autor de Me hacer bien, la invalidez puede crear un sentimiento de vergüenza en la víctima. Por sentirlo lo hacen, llevando a que supresen sus emociones para evitar conflicto. Por tiempo, este tipo de manipulación puede hacer que sientas como si emocional o hipersensivo, cuando en realidad tu gato se siente en abusa. Cuando se enfrenta a esta situación, la primera cosa que hay que es reafirmar la importancia de sus emociones y no permitir a los narcisistas minimizarse. En casos en esta táctica es repetida consistentemente, es útil desarrollar emocional y setar claras fronteras, comprando que no tienes que justificar o suprimir tus sentimientos para hacer que alguien más se sienta cómodo. 6. Si me encantabas, no dirías eso. Esta frase es una forma de blackmail que los narcisistas usan para manipular y controlar las dinámicas de una conversación. Con el amor o loyalidad condicional en tu silencio o tu sumisión, de priorizar su confort sobre tus emocionales. Según el Craig Malkin, psicólogo y autor de Narciso Rincón, el blackmail es una de las tácticas en las con narcisistas, porque aprecia su sentimiento de vergüenza y necesidad de conexión para llegar a su cuando. Alguien te creer que defender tus emociones significa no te gustan demasiado. Crea un dilema en el estás forzado a elegir entre tu bienestar y la relación. Esto refuerza un poder y un balance, donde la otra persona dicta lo que es aceptable decir y lo que no, limitando tu habilidad para expresarse. La clave para contractuar esta manipulación es separar amor de la comprensión. Puedes responder con declaraciones como: amarte a no significa aceptar todo lo dicen, y expresar mis emociones no disminuye mis sentimientos para ti. Esto refuerza que afectación y la honesta comunicación no mutuamente exclusivas. Por hacer claro que expresar cómo se siente no es un acto de desloyalidad, invalidas la manipulación y fortaleces tu autonomía. Es también importante saber que lees en comprensión y no en control y subvención. 7. Todo él piensa lo mismo sobre ti. Esta es una táctica de manipulación diseñada para deshuechar tu self-esteem y hacer que te sientas isolado. El narcisista quiere que creas que no es solo él quien te desea, sino que muchas otras personas lo hacen también. Y esto puede generar intensas, llevando a que te cuestiones, haciendo que creas que lo que dice sobre ti es verdad. Este tipo de manipulación es conocido como triangulación y es una técnica describida por el Romani Dervisula, un experto en relaciones con narcisistas, donde el abuser presenta partidas o ficticiosas para validar su narrativa y hacer que te sientas inocente. El objetivo es hacer que te dependa de su aprobación. Ya por hacer que te sientas rechazado por otros, te inconscientemente aclaras más a él en busca de su aceptación. En el largo termo, esta estrategia puede llevar a que dudes tus propias percepciones y te sientas asustado de ser juez, lo que te más susceptible al emocional. La mejor manera de desarmar esta manipulación es exponer su baselidad
y reafirmar su confianza en ti mismo. Una respuesta efectiva podría ser: si alguien más tiene algo que decir sobre mí, me gustaría escucharlo directamente de ellos. Esta corta pero poderosa frase hace que no aceptes información o te permita ser manipulado por rumores. Recuerda que los narcisistas proyectan sus propias inseguridades a otros, y por no jugar su juego, estás tomando el poder que están intentando ejercer en ti. Sigue con confianza en tu percepción y en los que realmente te valen. 8. Te complican, sobre todo cuando un narcisista usa esta frase. Su intención no simplemente expresar annoyancia, sino describir tus sentimientos y hacer que te sientas como fueras demasiado de un problema. Esto se basa en el acercamiento de la invalidación, una estrategia donde el desconforto es minimizado o ridiculado al punto de hacerles dudar si realmente tienen el derecho de expresar sus emociones. Dr. Lindsay Gibson, un psicólogo que especializa en relaciones con personalidades, explica que estas tácticas tienen un impacto en la psiquia, como generan un estado de suelto en el que la persona se detiene a hablar, expresando sus necesidades e incluso confiando en sus propios sentimientos. Por cuando alguien recibe estos tipos de respuestas, pueden desarrollar lo llamado la desesperación. Un fenómeno en el la persona asume que nada que digan o hagan cambiará la situación. Así que se detienen de la clave para contrarrestar esta manipulación es reafirmar tu derecho a expresar tus emociones sin sentirte culpable. Para hacer esto, afirmar una respuesta sería: no me comparto sobre todo, pero cuando algo me afecta, tengo el derecho a hablar sobre ello. Este mensaje hace claro que no exagerando o haciendo problemas, pero está simplemente estando por tus emociones y fronteras. Otro alternativo es: esto no es una interrupción, esto es una conversación sobre algo que me incómodo. Si realmente importa nuestra relación, deberíamos poder hablar sobre sin minimizarla. Con la de responsabilidad de otra persona y la concentración de la conversación sobre la importancia de comunicación, te evites caer en su trato y reafirmar tu autonomía nueva. Tú has hecho esto también. Esta es una de las tácticas de manipulación en un argumento con un narcisista. En de tomar responsabilidad por su comportamiento, intentan convertirse en una conversación contra ti por traer tus errores, incluso si tienen no de acuerdo con el problema. Esto es en la psicología se llama lo bautismo. Esta es estrategia usada para evitar la responsabilidad y es usada por estos tipos de personalidades. Según el Robin Stern, autor del efecto, este tipo de manipulaciones sirve una propuesta para desfile la conversación y hacer que te sientas culpable para que te distraigas por defender tu pasado en de demandar una respuesta sobre su comportamiento. Por tiempo, esta táctica puede causar que acuerdes de mismo, siente atrapado a la otra persona y evita confrontarlo, permitiendo que continúe evadiendo responsabilidad. La mejor manera de contrarrestar esta manipulación es redirectar la conversación del tema a la mano. Asertiva podría ser: no estamos hablando de lo sucedió antes, estamos hablando de lo que está sucediendo ahora. Eso no excusa lo que hiciste. Esto evita que el narcisista se viva y los obliga a enfrentarse a la conversación sin hacer excusas. Otra alternativa es responder: si yo hice algo en el pasado que te afectó, podemos hablar de ello otra vez. Ahora estamos hablando de tu comportamiento en esta situación. Esta respuesta cierra los intentos de manipulación y reafirma tu derecho a tener tus preocupaciones escuchadas sin distracción. Los narcisistas juegan con palabras porque saben que la lengua tiene poder. Si pueden controlar la situación,
pueden controlar sus emociones, su percepción e incluso su propia identidad. Pero ahora tienes algo aún más poderoso: conocimiento. Así, sabiendo cómo identificar estas frases y entender lo que realmente significan, el poder de reclamar tu voz y tu autonomía. No tienes obligación de justificarte o aceptar que tu realidad está distorsionada. Ahora que conoces estas 9 frases y sabes cómo reconocerlas, tienes el poder de protegerte y de poner límites. Si este video te ayudó a abrir los ojos, ayúdame a que más personas también se liberen de la manipulación. Dale me gusta, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos consejos que pueden transformar tus relaciones. Y cuéntame en los comentarios cuál de estas frases has escuchado tú. Tu experiencia puede ayudar a otros.